Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno en un marco de pensamiento que la verdad es absolutamente fascinante, propuesto por el investigador Óscar Fernández Galíndez. Vamos a explorar la teoría holónica procesual híbrida y fractálica, que para no complicarnos tanto, llamaremos simplemente el marco TEHF. Suena súper complejo, lo sé, pero en el fondo nos plantea una idea hermosa y que te cambia la perspectiva, que todos los seres vivos, desde la célula más pequeñita hasta un bosque inmenso, están creando significado todo el tiempo. Vamos a descubrir cómo la biología no es solo un montón de reacciones químicas, sino un proceso vital, constante de lectura y de interpretación. Y bueno, para arrancar con fuerza, analicemos esta afirmación tan profunda del texto base. No hay materia sin interpretación. No hay vida sin signo, no hay signo sin pliegue. Básicamente, esto nos dice que la biología es un verbo, es acción. No podemos seguir viendo a los seres vivos como si fueran máquinas llenas de engranajes inertes que solo reaccionan por instinto. Al contrario, son lectores activos. Están interpretando su entorno de una manera que tiene sentido vital para ellos. Así que pasemos a nuestra primera sección: la vida como signo y cómo estamos repensando la biología. A ver, casi siempre nos han enseñado que un organismo es como una maquinita de estímulo y respuesta, ¿verdad? Pero aquí entra la biosemiótica para decirnos, un momento, el significado no es exclusivo de los humanos y nuestra cultura. Cada ser vivo tiene su propio mundo de significados, y el concepto clave aquí es el Umwelt, una idea de Jakob von Uexküll. El Umwelt es el mundo funcional y subjetivo de cada criatura, o sea, una ameba y una mosca no viven en el mismo mundo, y una mosca definitivamente no habita en la misma realidad que nosotros. Cada especie arma su propio universo basándose estrictamente en lo que sus sentidos y su historia le permiten percibir. Para que esto quede súper claro, imagínense el Umwelt de una garrapata. Es un mundo muy sencillo de solo 3 signos. Primero, el olor al ácido butírico, que le avisa que hay un mamífero cerca. Segundo, la temperatura, que le indica dónde hay piel descubierta. Y tercero, el volumen, que le avisa cuando ya está llena de sangre. Y ya está. La garrapata no ve los colores del cielo, no escucha los pájaros. Su universo entero son esos 3 pasos. Y para ella, ese es un Umwelt perfecto, completo y lleno de significado biológico. Lo que nos lleva a la segunda sección, el pliegue del signo, y por qué tenemos que mirar más allá de la flecha. Aquí es donde cambiamos el chip, pasando de ver la comunicación como una línea recta a entender la idea del pliegue. Tradicionalmente, genios como Charles Sanders Peirce decían que el signo es como una flecha lineal, algo material que apunta a un objeto y causa un efecto. Pero el marco THF nos invita a soltar esa flecha de una sola dirección. Nos dice que el signo es, en realidad, un pliegue vivo. No es solo un puentecito entre un sujeto y un objeto, sino un proceso que actúa sobre sí mismo, que se dobla para generar realidades nuevas. Pero bueno, ¿qué es exactamente este pliegue? Para entenderlo hay que saber qué es un holón. Un holón es algo que funciona como un todo completo, pero al mismo tiempo es solo una pieza de un sistema mucho más grande. Piensen en las matrioscas, esas muñecas rusas que van una dentro de otra. Así mismito existen los signos en la naturaleza, en cadenas infinitas. Pero ojo, a diferencia de las muñecas de madera que no hacen nada, estos niveles biológicos están súper activos, comunicándose y plegándose unos sobre otros todo el tiempo. Me encanta esta analogía del texto para ilustrarlo. Si tú dibujas una flecha en una hoja de papel, esa flecha es solo tinta, no hace nada. Pero si agarras el papel y lo doblas para que la flecha apunte a algo en específico, acabas de crear un signo gracias a ese pliegue. Pues resulta que la vida funciona exactamente así. La vida es la materia doblándose sobre sí misma todo el tiempo para crear significado. Si matas ese pliegue, matas el signo, y si matas el signo, se acaba la vida. Entramos a la sección 3. Vamos a diseccionar la anatomía de un signo en sus 3 dimensiones vivas. Según la teoría de la endoepignosemiosis, todo signo que esté vivo tiene 3 capas que son totalmente irreductibles. El truco aquí es entender cómo operan juntas. Son la dimensión física, la epigenética y la semiótica. Cada una aporta algo imprescindible: materia, memoria y significado. Porque claro, un signo no flota en el vacío. Estas 3 cosas tienen que entrelazarse a la perfección. Empecemos por la primera capa, la física. Todo signo necesita carne, necesita materia y energía.
Puede ser una neurona lanzando electricidad o una feromona en el aire. Es literalmente como la cuerda de un violín. Para que exista la música, forzosamente necesitas la cuerda material vibrando. Sin tinta no se escribe, y en la biología no hay signo sin un cuerpo que lo sostenga. Luego tenemos la dimensión epigenética. Esta es la memoria, la historia que se queda grabada en el cuerpo. Imagínense el cauce de un río. El agua que corre hoy sigue la forma del canal que dejaron las aguas del pasado, ¿cierto? Esa es la memoria corporal. Pero, si viene agua nueva con muchísima fuerza, puede desbordarse y abrir caminos totalmente distintos. Así que la memoria biológica nos da estabilidad, pero también se puede reescribir con nuevas experiencias. Y finalmente, la dimensión semiótica. Aquí es donde ocurre la verdadera magia, la interpretación pura. Imaginen un espejo peculiar, uno que no refleja las cosas de forma pasiva. Al reflejar el objeto, este espejo lo altera, creando un bucle donde el objeto se ve a sí mismo modificado. Interpretar no es ser una fotocopiadora de información, es doblar la realidad para producir un sentido nuevo que nos permita sobrevivir. Llegamos a la sección 4, interferencia y significado compartido, o como me gusta llamarlo, la gran sinfonía de la vida. Ya desarmamos cómo funciona un signo individual, pero ¿qué pasa cuando todos estos holones se cruzan en la inmensidad de la naturaleza? Bueno, entramos a lo que el autor llama interferencia respetuosa. Miren, la biología antigua nos decía que una célula le da una orden a otra. Falso. Bajo este marco, las células emiten ofertas. Por ejemplo, en el sistema inmunológico, cuando una célula le presenta una amenaza a un linfocito, no lo está programando como si fuera una computadora. Le ofrece una interpretación. El linfocito evalúa y decide qué hacer. La naturaleza es un océano lleno de ofertas, no un ejército marchando bajo órdenes. Y esta frase ilustra de manera brutal esa dinámica. La vida se parece muchísimo a una banda de jazz improvisando. No hay ninguna partitura escrita en piedra. Un pianista lanza unos acordes, el saxofonista los escucha, los toma y los transforma. A veces adorna la melodía, a veces la contradice un poco. Y es justo de esa interferencia súper respetuosa entre seres autónomos de donde nace realmente la melodía de la vida. A todo este proceso bellísimo de creación en conjunto se le conoce como coopoiesis. Es cuando varios organismos juntan sus signos para crear algo mucho más grande que ellos mismos. Piensen en las abejas y su famosa danza. Una abeja solita bailando no logra nada, pero cuando las demás la interpretan basándose en dónde está el sol y qué necesita la colmena, ¡boom!, se genera el significado. El significado nace en la comunidad, nunca en el aislamiento. Ahora bien, ojo aquí, porque en esta creación conjunta hay una diferencia inmensa entre el significado y el sentido. El significado es como un diccionario. Es universal, es estable, todos estamos de acuerdo en qué es. Pero el sentido es la poesía. Es lo que ese poema te hace sentir a ti en este preciso momento y que te empuja a actuar. La vida es en el fondo pura poesía expresada a través de un diccionario con cuerpo. El significado te dice qué es una cosa, pero el sentido te dice qué debes hacer con ella. Y así llegamos a nuestra última sección, la espiral del cuidado, viendo cómo se aplica todo esto en el mundo real. Porque si entendemos que la biología entera es interpretación, nos cambia por completo cómo actuamos. Por ejemplo, en la medicina, un dolor de cabeza ya no es solo una molestia que apagas con una pastilla, es un signo de tu cuerpo pidiendo a gritos que lo interpretes. ¿Qué historia nos está contando? En la ecología, la crisis que vivimos pasa porque tratamos a los bosques como fábricas de madera, cuando en realidad son textos vivos contando su historia milenaria. Incluso en el arte, los artistas nos ayudan a desdoblar esos signos que ya están ahí en nuestra percepción, recordándonos que el universo está vivo y en movimiento. Y todo esto nos aterriza en una de las reflexiones más poderosas de este análisis. La Tierra no es una cantera de recursos, es un libro de signos. Si realmente asimilamos que cada rincón de la biología está lleno de significado y de seres interpretando su mundo, no podemos seguir tratando al planeta igual. Pasar a este lente biosemiótico nos exige, de manera urgente, dejar de explotar y empezar a escuchar con verdadero cuidado y respeto. Entonces, para cerrar, les dejo esta tremenda pregunta.
Si la Tierra es un texto gigante, infinito, lleno de signos vivos que se doblan sobre sí mismos, ¿cómo deberíamos acercarnos a leer ese libro? La lectura de la vida tiene que ser acompañada, comprendiendo de una vez por todas que los seres humanos somos tan solo un pliegue más en esta inmensa red. Nos vemos en la próxima exploración.